Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Si ya la encontraron, la leemos, dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu presencia está en este lugar. Tu unción, que es la que pudre los yugos, está aquí. Tu palabra, Señor, que es como un martillo que quebranta la roca, es lo que vamos a ministrar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor amado, estés enviando una palabra fresca y una palabra que quede atesorada en nuestro corazón y se nos haga carne para poder nosotros vivir por medio de esa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Este pasaje, no sé si usted conoce el contexto, le voy a contar un poco el contexto de este pasaje. El apóstol Juan estaba exiliado a causa de la predicación de la palabra, a causa de su testimonio acerca de la verdad, en una isla llamada Patmos. En ese lugar de soledad a donde el apóstol Juan había sido enviado, un día de búsqueda, el día del Señor, dice en Apocalipsis capítulo 1, un día en el que él estaba buscando a Dios en oración, dice: estaba yo en el Espíritu ese día, es decir, estaba ese día en medio de una comunión con el Espíritu de Dios, en alabanza, en adoración, tal vez en la meditación de alguna de las Escrituras, tal vez en un tiempo de oración o intercesión, pero él estaba en el Espíritu y oye una voz detrás de él donde reconoce que se encuentra ahí con nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama el Apocalipsis del Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo. Siempre explico esto, pero nunca está de más, que revelación significa cuando el velo es corrido, es decir, cuando algo que estaba tapado, que estaba cubierto, es quitado el velo. Así que un buen sinónimo de la palabra revelación podría ser la palabra descubrimiento, porque descubre lo que hay detrás, lo que estaba de alguna manera no oculto intencionalmente, pero sí con alguna imposibilidad de poder tener acceso y verlo. Y en esta revelación que el apóstol Juan tiene del Señor Jesucristo, es la revelación del Señor Jesucristo, es lo que Cristo quiere que usted sepa de las cosas que han pasado, de las cosas que están sucediendo y de las cosas que vendrán. Y debería ser de la Biblia el libro más fácil de entender, porque no hay ningún otro libro en la Biblia que diga: este libro es la revelación. Todos los demás o son una carta, o son una biografía, o son una serie de acontecimientos históricos, pero este es un libro de carácter profético y este es un libro que es el que muestra lo que es invisible para nosotros aquí en la tierra, pero que es una realidad. La realidad está compuesta de un montón de cosas que usted no ve y que usted no oye. Seguramente alguien en algún otro lado estará haciendo alguna cosa que usted no sabe y sin embargo es verdad. Esto es lo que ocurre en un mundo al que nosotros llamamos el mundo espiritual, a lo que nosotros llamamos los lugares celestiales. Hay un cielo al que nosotros llamamos el primer cielo, que es el firmamento, es ese cielo visible que nosotros vemos. Hay un tercer cielo al que nosotros le llamamos el trono de Dios,
en ese cielo donde el apóstol Pablo cuenta en su carta segunda a los Corintios que él estuvo, es donde está el trono de Dios. Y hay un segundo cielo, o cielo intermedio, que la Biblia menciona como lugares celestiales, es decir, una zona intermedia. El diablo nunca salió de la mediocridad, siempre está en el medio. No está en el cielo ni está en la tierra, él siempre está en el medio. Pregúntele a los matrimonios si no es verdad esta. Pero en esta situación es como que la tierra está cubierta por un velo de tinieblas que no le permite al hombre, a causa del pecado, tener una relación directa con Dios, ni ver las cosas de la misma manera que Dios la ve. Eso es lo que cuenta la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. La razón por la que el mundo no cree es porque el príncipe de este mundo, Satanás el diablo, ha cubierto con un manto de tinieblas la tierra para que la gente no crea, para que la gente no se salve. Ahora, la Biblia dice que el apóstol Juan ese día que él está en el Espíritu es invitado a subir. La Biblia dice que una voz le dijo, sube aquí. Y él ascendió y él pudo tener revelación de las cosas que fueron, algunas cosas que el apóstol Juan vio están en el pasado, es entender la historia del mundo. Otras son cosas que están sucediendo en este mismo momento y otras son las cosas que vendrán. No todo el Apocalipsis está en el futuro. Ahora, luego de ver una tremenda revelación de cómo serán las cosas, el apóstol Juan, maravillado por la revelación que había tenido, tiene la tentación de inclinarse delante de un ángel que fue utilizado como introductor, un ángel que fue utilizado por Dios, porque ángel significa mensajero. Un ángel que fue usado como mensajero de Dios para mostrarle todas las cosas tan maravillosas que Juan no pudo resistir y quiso arrodillarse delante de este ángel para adorarlo. Y el ángel, dándose cuenta del error tremendo que está Juan por cometer y que Juan no tiene el cuidado de omitir en su relato. Él cuenta lo que estuvo a punto de hacer con una humildad y con una sinceridad fuera de lo común. Él dice, yo estuve a punto de adorarle, me arrodillé para adorarle. Pero el ángel le dijo, no hagas eso, porque yo soy un consiervo tuyo. Es decir, somos siervos del mismo Dios, como lo son los profetas, como lo son los hombres de Dios, los que guardan la palabra de la profecía, los que guardan la palabra de Dios, porque el espíritu de la profecía no es más ni menos que el Señor Jesucristo. Es decir, ¿de qué trata todo? Todo trata de Cristo. Si hay una palabra que viene de parte de Dios, es porque esa palabra lo que intenta es revelar a Cristo. La salvación es Cristo. El modelo perfecto de Dios es Cristo. No entendemos el amor del Padre a menos que entendamos el amor de Cristo, la santidad de Cristo, el poder de Cristo, la forma en la que Cristo se identificó con nosotros sin necesidad personal, el desapego de lo que eran sus privilegios, dejar su lugar de gloria y venir a la tierra para identificarse con nosotros. Eso nos da a nosotros una revelación de cuánto nos ama Dios. Si no hubiera venido Cristo, jamás podríamos entender cuánto nos ama Dios. De hecho, los israelitas que estaban en el antiguo pacto tenían una idea del amor de Dios apenas por alguna de las cosas que eran inspiradas por el Espíritu Santo a los salmistas o a Moisés o a alguno de los hombres que había logrado entrar en esa relación con Dios. Y solamente ellos hablaban del amor de Dios. ¿Me comprenden? Pero Cristo Jesús se ha revelado a nosotros como el amor de Dios. Dios es amor. La mejor forma de pensar en Dios es recordar todo el tiempo que Dios te ama y que lo que Dios desea para tu vida es que te vaya bien y que tengas victoria como un padre ama a sus hijos. Pero el enemigo, que le encanta
la ambigüedad y que se mete en el medio, él ha tratado de ocultar la verdadera naturaleza de Dios, haciendo entrar en nuestra mente imágenes, ideas de nuestra imaginación para que tengamos una idea desacertada de Dios. Una de las traducciones correctas de la palabra pecado es desacierto, errar el blanco. Un desacierto. Y uno dice, bueno, pero un desacierto en definitiva no es tan grave. Bueno, depende. Si apretás el botón rojo que hace volar por los aires una nación entera, es un error grave. Un desacierto que te puede hacer perder tu familia es un error grave. Una distracción puede ser grave o no grave, pero un desacierto te puede costar la vida. Y la Biblia dice que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. No sé si lo ha leído, la palabra de Dios. Eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Eso dice en el libro de Colosenses. Luego dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que Dios habló mucho tiempo, muchas veces por medio de los profetas, pero que ahora en este tiempo lo hace a través de Jesucristo, el cual es la imagen misma de Dios. Es decir, todo lo que usted necesita ver acerca de Dios se resume en Jesús. Entender a Jesús, conocer a Jesús, te permite conocer a Dios. Conocer a Jesús es el premio del supremo llamamiento. Quiere decir que si tiene premio es porque es algo que uno debe conquistar y debe avanzar. La religión, por medio de él, sus imágenes, violando el primer mandamiento, en realidad el segundo, ¿no? Ahí me salió un error católico. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. El segundo mandamiento es no te harás imagen. Y no hacerte una imagen no significa que usted tenga la habilidad o la capacidad artesanal de construir un muñeco o una estatua o una pintura. No te hagas una imagen significa que no bases tu conocimiento de Dios en tu imaginación, sino en la revelación. La única manera de vivir acertadamente es vivir por revelación y no por imaginación. La razón por la cual las personas erran es porque viven mediante la prueba y error, viven probando, viven tratando de calcular cuál es el próximo paso. Pero si tuvieran la revelación certera de cuál es el próximo paso, las posibilidades de errar se reducen a la desobediencia. ¿Me comprende? Es la razón por la cual las personas erran. Por ignorancia o por desobediencia. El pueblo muere por falta de conocimiento o el pueblo muere porque la paga del pecado es muerte. Son las dos razones. La ignorancia, bajo ningún punto de vista, es inocencia. Porque hay en nosotros una identidad divina que está en nuestros códigos. Nunca usted va a ver a un animal adorar, por ejemplo. Pero en el hombre en sí está esa naturaleza que le permite reconocer la existencia de Dios. ¿Me comprende? Pero lo niega en algunos casos, o en otros casos, como dice el libro de Romanos, cambia la naturaleza y la sustancia de Dios por imágenes de animales o de hombres. Se le rinde culto a la personalidad, se le rinde culto a la nacionalidad, es decir, lo que se llama una cultura. La palabra cultura tiene origen en la palabra culto. Todo ese conjunto de cosas a las que nosotros le rendimos pleitesía es una cultura.
Hay quienes tienen una cultura del campo y otros tienen una cultura urbana. Hay quienes tienen una cultura nacional y popular y otros que tienen una cultura extranjerizante, pero siempre es una cultura. ¿Me comprende? Y cada vez que se menciona la palabra cultura, se menciona la palabra culto y eso es idolatría delante de Dios. ¿Por qué es pecado? Porque nos divide. Y todo lo que es pecado, divide. Todo lo que es de Dios, une. Por amor, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Por amor, Cristo se entregó para que nosotros seamos una sola iglesia, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. ¿Me comprende? Lo que es de Dios, une. Lo que es pecado, divide. ¿Me está siguiendo? Entonces Satanás, en su estrategia, trata de meter en la cultura imágenes acerca de Dios para que tu cultura se convierta en un obstáculo para llegar a conocer al verdadero Dios. Por ejemplo, todas las navidades Satanás, el diablo, se encargará de que pienses de que Dios es ese bebé de yeso que está en un pesebre. Y le dediques un tiempo a armar tal vez ese pesebre y el árbol y esas cosas. Tal vez cuando llega la Semana Santa, Satanás, el diablo, se encargará de que recuerdes a ese Jesús crucificado, colgado de la cruz, abandonado de todo, para que en tu corazón quede marcada esa imagen, cómo recurrir por ayuda a quien que parece estar completamente imposibilitado de ayudar. Clavado en la cruz, con su costado abierto y su corona de espinas, ese momento clave que duró un instante, no es el Cristo al que yo clamo. Por eso cuando el apóstol Juan tiene una revelación, en primer lugar, los cielos son abiertos. Ese es el significado de una revelación. Cuando usted ora, los cielos son abiertos, se abre una brecha. Así como cuando Jacob oró, Jacob durmió y tuvo un sueño y vio los cielos abiertos y una escalera que subía y bajaba. Bueno, ese es el tiempo de comunión con Dios. Usted abre una brecha en los lugares celestiales para poder comunicarse con Dios. Y cuando se despertó, Jacob dijo, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Y consagró ese lugar con aceite y con vino. El aceite que representa la unción, el vino que es el gozo de la presencia de Dios. Pero aquí el apóstol Juan lo que quiere es que usted sepa cómo es el Señor. Y por eso lo describe. Usted no va a encontrar una descripción de Jesús en los evangelios. El evangelio no dice si Jesús era alto, si Jesús era bajo, si Jesús era rubio, si Jesús era morocho, si realmente tenía el pelo largo, porque en esa época del Imperio Romano, del emperador Augusto, el pelo no se usaba largo. De hecho, el apóstol Pablo escribe en la 1 Corintios que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La moda del cabello largo vino en la época de los artistas, cuando se pintaron a Jesús con la moda de su tiempo, no con la moda del tiempo de Jesús. ¿Me comprende? Los artistas dibujaron lo que ellos vieron, lo que veían. Trajeron un tipo para que haga de Jesús, tenía el pelo largo y así lo pintaron. ¿O no leyó usted en 1 Corintios que a los hombres les es deshonroso dejarse crecer el cabello? Lo dice la Biblia. Así que evidentemente no era la costumbre. ¿Amén? ¿Cómo era Jesús? Era flaco. Difícilmente un carpintero sea flaco. O porque la carpintería de esa época era hacer techumbre, O sea, evidentemente era un hombre que trabajó 30 años en una carpintería. Vaya a saber cómo era. ¿Me comprende? Pero como no sabemos cómo era Jesucristo antes de la cruz, es porque no es interesante para nosotros saber cómo era antes.
Pero lo que yo necesito saber es cómo es Cristo hoy. Porque cuando yo hablo con el Cristo de hoy, con el que resucitó de los muertos, con el que se sentó a la diestra de Dios y con el que la Biblia dice que cuando los cielos fueron abiertos, no encontró a un Jesús tirado en una reposera recibiendo adoración, sino que él ve a un Jesús sentado en un caballo blanco, montado en un caballo blanco. Mire, cuando yo viajé mucho por el interior y en todas las plazas del pueblo hay algún prócer que está en un caballo, generalmente señalando, algunos con la espada, otros. Pero casi todas las plazas de los pueblos, y el caballo nunca está muy tranquilo, que digamos, un caballo brioso, como dirían los italianos, un cavallino rampante, como el de Ferrari. Pero si yo le muestro a usted un caballo con alguien parado arriba, usted me va a decir, es de San Martín, ese, nunca me va a decir, es Jesucristo. ¿Sí o no? No lo asocia, ¿no es cierto? Porque usted tiene una cultura donde los próceres son humanos, donde los héroes son de carne y hueso, donde las batallas se ganan en un mundo material. Y cuando la palabra de Dios dice que los cielos fueron abiertos, dice, y yo vi un caballo blanco. Primero, ¿usted sabía que en el cielo hay caballos? La mayor parte de la gente me dirá, no me pregunte qué comen ni nada de eso, pero en el cielo hay caballos. Y no uno, sino muchos. Y dice aquí, y está tratando de explicar que Jesucristo, el fiel y verdadero, no está en una situación indiferente. Él con justicia juzga y pelea y está en presente. Es decir, que la situación actual es una situación donde Jesús analiza, juzga, determina cosas y presenta batalla. Dice la Biblia que su cabeza, leímos recién, tiene muchas diademas. Eso generalmente representan victorias. Así como hoy los generales se ponen medallas y tienen, en el pasado, ellos usaban, digamos, una corona con diademas por cada batalla en la que habían triunfado. ¿Me comprende? Ahora bien, muchos creyentes han sido convencidos por la mentira de la religión que una de las primeras características desechables es una cultura de la diplomacia espiritual. Es decir, no confrontamos. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su idea. Ellos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra manera. Un ecumenismo, de alguna manera, es decir, un respeto por todas las culturas, cuando de hecho la cultura es idolatría. La Biblia dice claramente que con el reino de las tinieblas todas las relaciones diplomáticas han sido cortadas. La Biblia lo declara en el Salmo 110, que el Padre le dijo al Señor, Salmo 110, verso 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Si esta no es una declaración de haber roto las relaciones diplomáticas, si esta no es una declaración de guerra abierta de parte de Dios contra las tinieblas, dígame si no usted de qué se trata. Existe una sola fuente de poder en el universo. La Biblia dice que Jesucristo se presentó delante de los discípulos diciendo: toda potestad
me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí o no? ¿Cuánta potestad le quedó a Satanás el diablo? Pero debe manifestarse esa realidad espiritual. La razón por la cual no se manifiesta esa realidad espiritual en la vida del creyente es porque el creyente no la combate. Es porque el creyente no batalla contra la mentira del diablo de que él tiene alguna clase de poder contra nosotros. ¿Me comprende? Y al darle lugar, él lo toma. Cuando Dios creó la tierra, puso al hombre para ser señor y le dijo: señorea sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, señorea. Por lo tanto, es el hombre el que recibió la autoridad delegada de Dios. O la ejerce o la concede. ¿Me entiende? Si usted no ejerce autoridad espiritual, la concede. Le da entidad a alguien que no tiene potestad. Cuando nosotros le decimos al diablo: fuera Satanás, no tenés potestad, estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando le echamos de una vida, cuando le echamos de una familia: pastor, venga a orar en mi casa. Yo voy a orar en tu casa, pero ejerza la potestad que Dios le dio sobre su casa. Porque Satanás no tiene potestad ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y su casa dónde está? En un lugar intermedio. Si no está ni en el cielo ni en la tierra, ¿dónde está? Está en un limbo. Si su casa está en la tierra, Satanás no tiene potestad. Y usted, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que recibió, según Génesis capítulo 1, 27 y 28, el señorío, échelo de su casa. No hace falta que vaya yo. ¿Me comprende? Siempre buscamos al hermano más grande. Siempre que tenemos algún conflicto, voy a buscar uno. Pero no tengo más autoridad que usted, ni usted tiene más autoridad que nadie. Solamente que la que tiene, la tiene que ejercer. Y eso se llama fe. Creer que usted tiene la autoridad y hacer la obra de resistir al diablo. Someteos pues a Dios, Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí o no? Ya sé, usted me dirá, pero es mucho más cómodo resistir a Dios y someterme al diablo. Sí, eso es lo que hace toda la humanidad. Y esa es la razón por la que se gobierna a través de ideas normalmente aceptadas, culturas, cuestiones que están alejadas de la voluntad de Dios. Pero cuando usted en verdad se somete a Dios, es decir, acepto, Señor, que toda tu palabra es verdad, y yo voy a vivir por medio de la revelación que tengo de tu palabra, me levanto en el nombre de Jesucristo con la autoridad que tengo como hijo de Dios para resistir a Satanás. Y Satanás no tiene autoridad en mi vida, ni en mi salud, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en mi barrio, ni en mi ciudad, ni en mi provincia, ni en mi país. Es decir, ni en la tierra, ni en el cielo. Pero de vez en cuando Satanás me mete miedo. Me lo imagino. Vestido de independiente, con el tridente, con olor a azufre. Mire hacia el cielo y trate de ver en su corazón, con la fe, que hay alguien que está sentado sobre un caballo blanco que con justicia juzga y pelea. Plantéele una batalla que le valga la pena a Jesús pelear. Plantéele a Jesús la oportunidad de decir: necesito que eches a Satanás de mi cuerpo, necesito que eches a Satanás de mi familia, necesito que eches a Satanás de mi barrio. Plantéelo con fe y en el nombre de Jesús tome la autoridad.
y vístase de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 dice, en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es organizado. Satanás tiene un sistema de jerarquías y una distribución de autoridad para que cada lugar esté cubierta por su voluntad de tiniebla, por su voluntad oscura. Por eso hay príncipes, gobernadores, un sistema muy parecido al sistema que usa el hombre. El hombre utiliza ese sistema para gobernar porque no tiene la posibilidad de ser omnipresente como Dios y estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces el hombre tiene presidentes, gobernadores, intendentes, jefe de comuna, ¿me comprende? Es decir, toda una estructura para poder llegar a todos los lugares. Dios no necesita eso. De hecho, la palabra de Dios dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Basta que haya un hombre o que haya una mujer, el espíritu de Dios que está en él, Dios está en ese lugar. En todos los lugares al mismo tiempo. Pero el enemigo, el diablo, no es así. Por eso el enemigo es organizado. Ahora, la iglesia del Señor, según lo que dice aquí la palabra de Dios, es una milicia. Es un ejército. La Biblia dice en varios lugares que tenemos una lucha. Pero también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Lo que el diablo quiere es que no conozcas a Dios. Lo puede hacer de dos maneras. O te lo oculta o te presenta un Dios alternativo. El de la cultura. Esa es la razón por la que algunas personas dicen, yo soy católico romano. Eso es una cultura. ¿Me comprende? Es una cuestión cultural. No tiene una revelación, no tiene una relación con Dios, como para decir, yo soy un hijo de Dios. Y no me pongas ninguna etiqueta, soy un discípulo de Jesucristo. Los llamen como los llamen los demás, lo importante es la revelación que uno tiene acerca de esto. Ahora, existe un grave peligro en aquellas personas que creen que es posible establecer una relación indiferente de Satanás, porque tienen miedo de que, bueno, si yo me meto en este tema de la fe, de la guerra espiritual y de orar, mejor no revolver el avispero. ¿Vio? Cuando está la avispa, el nido de avispa ahí y uno lo quiere sacar, lo más probable es que la avispa se lo termine a uno picando. Y piensan que es posible establecer una relación con el diablo tibia, una relación intermedia. Bueno, tampoco soy un cara pintada, pero bueno, no soy ni una cosa ni la otra. Es absolutamente imposible. Satanás no tiene amigos humanos. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios maldice a Satanás, la serpiente antigua. Génesis 3, 15. Pondré enemistad, le dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios determina enemistad entre Satanás, el diablo, y los hombres, porque todos aquí hemos nacido de alguna mujer, ¿sí o no? Así que todos aquí somos simiente de alguna mujer. Por lo tanto, no hay forma de ser amigo del diablo. De hecho, cuando el diablo tiene alguna persona que le sirva, luego lo traiciona y la descarta. Satanás usa y tira.
Satanás siempre descarta a los que en algún momento le fueron útiles porque está determinado por Dios que es imposible que el diablo sea amigo del hombre. Mire, si usted quiere permanecer indiferente, no hay forma. Lo determinó Dios. Estamos en guerra contra las huestes espirituales de maldad. No hay forma de poder evitarlo. Habrá batalla, habrá guerra, vendrá el enemigo. El tema es cómo usted está preparado para enfrentar al enemigo. Porque si hemos de tener victoria, debemos saber cómo combatir. ¿Me comprende? Por ejemplo, una de las cosas que no podemos hacer es ser ciegos a esta realidad espiritual. Es dar mucha ventaja. Mire, si yo te peleo con los ojos vendados, te doy mucha ventaja. Porque vos ves y yo no veo. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que las cosas espirituales solamente se entienden y se disciernen espiritualmente. Por eso, no ser lleno del Espíritu Santo es darle ventaja al enemigo. Todo creyente debe procurar ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente debe procurar poder orar en el Espíritu. Todo creyente debe tratar de entrar en el Espíritu como entró Juan para tener una revelación de Dios. Porque si usted milita en la carne, usted en la carne será vencido. Pero por ciego, por no saber para dónde tomar una dirección. Las cosas espirituales no se razonan. Las cosas espirituales se disciernen, se entienden espiritualmente. ¿Me comprende? Viene un médico y dice, los síntomas son este y este. El diagnóstico es tal, el tratamiento es aquel. Viene un hombre de fe que tal vez lustra botas en la vereda y dice, en el nombre de Jesús digo este espíritu de enfermedad que se va de este cuerpo y se va y el médico erró. El tratamiento, el diagnóstico, ¿me comprende? Y queda avergonzado. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. 4 días muerto Lázaro, la razón indicaba que ya tenía olor. Pero Jesús sabía que esa muerte era para glorificarlo, para manifestar la gloria de Dios. Y dijo, saquen la piedra. Y uno dice, se volvió loco. Mirá cuánto lo amaba que se volvió loco. Ahora va a salir de esa tumba un olor que nos va a arruinar a nosotros. Y Jesús solamente dijo, Lázaro sale fuera, ¿me comprende? Y salió. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Cómo vamos a darle de comer a estas 5.000 personas? Bueno, denle ustedes de comer, dijo Jesús. Pero la razón indica que con 2 panes y 3 peces, a lo sumo puede comer este chico, que es lo que la madre le mandó, la vianda que la madre le mandó, para aguantar todo el día. Tráigamelo acá, dijo Jesús. Y le dio gracias a Dios. Y comieron 5.000. La ley de la física, el principio de Arquímedes, indica que no se puede caminar por el agua. Tampoco hay algún otro registro de alguien que se haya parado en un barco y le haya llamado la atención y le haya retado a la tempestad, a la tormenta y le haya impedido continuar. No hay forma de vencer en esta batalla a menos que un poder sobrenatural que hemos recibido por parte de Dios se manifieste en nuestra vida como hijos de Dios. Esa es nuestra herencia. No podemos dormirnos. Las cuestiones de la vida te cansan, te fatigan. Mucho trabajo, mucho estudio, mucho viaje, mucho problema familiar, muchas cuestiones para resolver. No doy más, solo quiero dormir.
Pero la Biblia dice, no durmamos como los demás. Velemos y estemos sobrios. ¿Por qué? Porque si el enemigo me ataca dormido, le doy mucha ventaja. Dice en el libro Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. He despertado mi espíritu para mantenerlo atento al mover de Dios. Aún durmiendo uno está haciendo guerra espiritual en oración, orando por los que ama, viendo la visión de Dios, porque el idioma del Espíritu Santo son visiones y sueños. A veces los hermanos me escriben, Daniel, yo últimamente tengo, no sé, un montón de gente que me escribe, soñé esto, soñé el otro, soñé aquello. Gracias a Dios tengo ese don de poder entender el sueño, cuando es espiritual. Y yo veo el movimiento que hay en la vida de esa gente, por medio de los sueños que me cuentan, la batalla en la que ellos están. Pero resulta que, más allá de lo que el sueño diga, hay una sola forma de combatir, que es manteniendo el espíritu de pie, manteniendo el espíritu despierto. Las armas de nuestra milicia, el yelmo de justicia, la coraza, ¿me comprende? El yelmo de salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Es lógico que cuando uno tenga dificultades ponga más esfuerzo. Dice en Eclesiastés que cuando el hacha pierde el filo hay que pegar más fuerte. No sé si lo leyó eso. Cuando se embota el filo del hacha hay que pegar más fuerte. El creyente cuando ve que tiene menos poder espiritual, en vez de ir en búsqueda de más poder espiritual, abandona. Se rinde. Recuerdo una noche cuando era la guerra de Malvinas, fue una noche muy especial porque al día siguiente yo me tenía que presentar. Me tocaba a mí ir al cuartel. Yo era la clase 60, ya habían entrado 62, 61 y me tocaba a mí. Y papá, que estábamos mirando el noticiero de la noche, se encerró en su habitación a orar. Yo lo escuchaba de afuera, cómo oraba, con gemidos, con lenguas, una verdadera guerra espiritual adentro de esa habitación. Y de repente, pasado como una hora más o menos, él sale y me dice, el Señor me dijo que no vas. Yo, ¿qué hago? ¿Cómo no me voy a presentar? Voy a ser desertor. Tenía que estar a las 6 de la mañana en el regimiento número 1 de Patricios, ahí en Palermo. El Señor me dijo que no vas. Y bueno, ¿qué hago? Creo. Pero por la duda me levanté a las 6 de la mañana. Me levanté para ir. Y esa noche la guerra terminó. Y la imagen de esa guerra terminada todavía la tengo hasta el día de hoy. Ver esos chicos sucios, mal pertrechados, arrojar sus fusiles a los pies del enemigo. Dejar las armas y decir, me rindo. Y muchas veces yo hablo con hermanos que me llaman por teléfono o que me vienen a contar situaciones donde están. Y siempre me vienen a proponer, a ver si yo le doy permiso para rendirse. Si yo como pastor puedo aceptar que ellos dejen las armas a los pies del enemigo y se den por perdido. Y nunca lo voy a hacer. Porque la palabra de Dios no dice que debemos someternos al diablo. Dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo. No podés abandonar. Has sido equipado por Dios para cumplir un rol en esta batalla, en esta guerra. Dios te ha dado capacidad, talento, habilidades, una posición estratégica. No nos vamos a rendir, porque todos nuestros enemigos serán puestos debajo de los pies de Jesús, por estrado debajo de sus pies. ¿Me comprende? Hermano, debe tomarse en serio
su identidad espiritual. Me acuerdo cuando nosotros salíamos de Franco en el servicio militar, que nos miraban a ver si estaban los zapatos bien lustrados, si estaban todos los... Yo aprendí a coser, aprendí de todo en la colimba, cosas buenas y cosas malas. Y cuando salíamos, el que estaba de guardia nos miraba uno por uno porque decía, usted sale en nombre del ejército argentino, no puede dar vergüenza en la calle. Usted no puede hacer pasar vergüenza al ejército argentino. Vaya adentro y lústrese los zapatos. Vaya adentro y cosas ese botón. Y la ropa que te daban estaba bastante baqueteada. Y nosotros andamos por la calle con una vestidura blanca en el mundo espiritual, de lino fino, limpio y resplandeciente. Así es el uniforme de un hijo de Dios. Y nosotros podemos honrar esa identidad, presentando batalla cada vez que somos provocados en lo espiritual, siendo realmente responsables, porque somos la única esperanza que esta humanidad tiene frente a la guerra contra Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo se lo toma en serio, trabaja de diablo, no se toma vacaciones, no duerme. ¿Me comprende? Y no tiene feriado. Ahora usted dice, bueno, ¿qué probabilidades tenemos de vencer y cuál es la estrategia? Y quiero terminar con esto. Tal vez podría yo hablar mucho más, pero el tiempo transcurre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted dice, pero el mundo, ¿por qué tengo que luchar contra el mundo? El mundo es el ejército del diablo. Eso que nosotros hemos relatado recién, que está organizado por medio de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, eso es a lo que la Biblia le llama mundo. Es un orden establecido en el mundo espiritual. El mundo no es la tierra. Cuando la Biblia se refiere a la tierra, es la tierra. El cielo es el cielo, la tierra es la tierra. El mundo es la traducción al español de la palabra cosmos. Es una palabra que representa un orden establecido. Es como si dijera aquí el statu quo. Es un orden establecido. Ese orden está establecido por medio de Satanás. Y así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, el mundo es la corporación diabólica. Es la forma en que el enemigo tiene de atacarte, de acosarte, de asediarte en cualquier lugar a donde te encuentres. Ahora, por medio de la predicación de la palabra, por la fe, hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos por voluntad de carne, no son nacidos por voluntad del hombre, sino de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. Así que hemos nacido de Dios y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacemos con la capacidad de vencer. Nacimos para vencer. La razón por la cual caminamos por la tierra es porque hemos vencido. Hemos sido escogidos por Dios para presentar batalla y para vencer cada día. Para establecer el reino de Dios, para que sea hecha la voluntad de Dios, como es en el cielo, así en la tierra. Y así como oramos por el pan nuestro de cada día, la victoria nuestra de cada día,
Dámela, Señor, hoy. Cada día hay una batalla por luchar. Cada día hay una posición que tomar, honrando la vestidura con la que fuimos vestidos. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque hay una violencia espiritual. Dios nunca interviene sin permiso. ¿Usted quiere que Dios lo ayude? Pídaselo. Dios respeta. No interviene. Donde Dios no es llamado, Él no se mete. Pero Satanás siempre va a estar, sobre todo donde no es llamado. Porque Él es un invasor. Porque Él es un esclavizador. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Ha vencido. Ha vencido. Porque nuestra fe tiene nombre y apellido. Es Jesús el objeto, el autor y consumador de nuestra fe. Él venció y nosotros estamos en Él. Hemos vencido juntamente con Él. Por eso no me dejo engañar por argumentos, por sutilezas, por cultura, por tradición, por mentiras. Y cada día reafirmo mi identidad delante de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy nacido por medio de la palabra y el Espíritu de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita en mí. Soy la nación santa, el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios. La muerte no tiene aguijón para mí. Y el sepulcro no tiene victoria sobre mí. Cristo es la resurrección y la vida. Y todo aquel que muera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo llevó mis enfermedades en la cruz. Llevó mis pecados. Llevó mis dolores. Llevó mis errores. Cristo es el autor y el consumador de esa fe. Él es el que lo propuso y Él es el que lo hizo. Tenemos victoria. Ahora, la fe indica que nosotros tenemos que tomar una posición. Cuando Dios le llama a Abraham en aquel primer pacto que se selló por medio de la circuncisión del pueblo escogido, Dios le dice a Abraham, padre de nuestra fe, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Es la multiplicación, el plan de victoria de Dios. Es la predicación del Evangelio. Es el nacimiento de los hijos e hijas de Dios, los que cada uno en un lugar estratégico plantará la bandera de Jesucristo. ¿Me comprende? Salmo 127 dice, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Escuche bien. Hablamos de un mundo espiritual que mantiene una cubierta. La palabra de Dios promete, en nuestra obediencia, abrir puertas en ese mundo espiritual. La obediencia abre ventanas, puertas en los lugares celestiales. La presión de la bendición de Dios
hace caer sobre nosotros toda bendición que está reservada para nosotros en lugares celestiales. Debemos meter presión espiritual por medio de la oración. Debemos meter presión espiritual por medio de la predicación de la palabra. Cuando oramos, cuando alabamos al Señor, ¿por qué nos tomamos tan en serio la adoración y la alabanza? Porque estamos metiendo presión. ¿Me comprende? ¿Sabe qué maravilloso cuando le decimos al diablo, Jehová, mi guerrero? Y el diablo escucha arriba y dice, vamos a tratar de que esto no llegue. ¿Me comprende? Y usted dice, yo saltaré los muros, yo haré... ¿Me comprende? Usted está declarando la verdad de la palabra de Dios y resistiendo al diablo, y resistiendo al diablo. Y cuando el diablo se siente incómodo, se va. Se va. No hay nada peor que tenerlo a Satanás cómodamente sentado en una de nuestras reuniones. Metemos presión espiritual por la alabanza. Metemos presión espiritual con la adoración. Metemos presión espiritual con la oración. Metemos presión espiritual por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. ¿Me comprende? Que divide lo humano, lo cultural, lo almático de lo espiritual. Discierne las intenciones. Es como ese instrumento de corte que usaba el sacerdote para hacer la circuncisión. Esa es la figura que está en Hebreos. La traducción espada es mala. En realidad es un elemento de corte, porque en realidad cuando la palabra de Dios viene a nosotros, nos circuncida, ¿me comprende? Quita lo carnal, quita lo humano y deja lo espiritual. Yo quiero ahora, para terminar esta reflexión en la palabra, que usted tenga la oportunidad profética de tomar una posición. Porque si usted no toma una posición, todo esto es una pérdida de tiempo. Porque aquí, juntos, mientras adoramos, alabamos al Señor, somos fuertes, pero el diablo te dice, te espero en la esquina. Y es necesario que usted sea hoy un soldado. Que usted decida hoy cómo se va de acá. Si se va cantando himnos, si se va alabando al Señor como entra un ejército triunfante después de una batalla. Si se va con la bandera en alto, con la moral en alto, sabiendo que usted es un vencedor, una vencedora. O si quiere repetir esa imagen del año 82, tirar las armas y rendirse como un prisionero de guerra. Triste porque usted tiene el código del vencedor, tiene genética de vencedor. Nació para vencer, nació para tener victoria. Esa es la verdad. No lo que dice el diablo, no lo que dicen los médicos, no lo que dice el mundo. El mundo puede decir muchas cosas, pero la única palabra verdadera, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Pregunto, Jesús dijo un día a los discípulos, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, si Jesús se encuentra con vos hoy, ¿hallará fe en tu vida? ¿Has estado pensando en estos días en arrojar las armas? Algunos, yo sé que sí. Algunos están cansados. Mucha batalla, Daniel, mucha batalla. Mira, hermano, yo vengo batallando desde el vientre de mi madre. ¿Me comprende? La primera batalla mía fue nacer. Nacer sano. Así que no me venga a hablar de batalla a mí. Tome una posición de guerra. Tome una autoridad en el día de hoy. Y hagamos que el diablo tenga que reconocer que aquí hemos abierto una puerta, que hemos abierto una brecha, que los ángeles de Dios descienden con bendición, que los enfermos se sanan, que los perdidos
se reencuentran con su Creador, que los matrimonios se reconcilian, que las familias se convierten en un pelotón de guerra. Póngase de pie, vamos a orar.